Saludos y bienvenidos a un nuevo audiolibro del canal Sincronicidad y Conciencia Cósmica, un espacio donde tienes acceso a información sumamente valiosa, inspirada en las grandes mentes que contribuyen al conocimiento y la sabiduría de la humanidad, y que aquí ponemos a disposición del público. En este viaje que estamos a punto de emprender, invitamos a los oyentes a sumergirse en las páginas de Fluir en el Sin Yo, un libro que no solo representa una colección de ideas, sino que enciende la chispa de lo que puede considerarse una verdadera revolución educativa. Nos adentraremos en un mundo donde las barreras del aprendizaje se disuelven y las capacidades de la mente se exponen de maneras que nunca antes habíamos considerado posibles. Así iniciamos nuestra exploración en México, una tierra conocida por su colorido y fervor, pero también por ser cuna de un enfoque radicalmente innovador en la educación. Descubriremos cómo los niños, desde la impresionantemente temprana edad de 2 años y medio, están aprendiendo a leer, comprendiendo no solo las palabras sobre el papel, sino también desbloqueando el poder de la imaginación y el conocimiento que ellas transportan. Pero no se trata solo de la adquisición temprana de la lectura. Estos niños, dotados ahora de una nueva forma de entender su realidad, participan en debates que desafiaban los límites de lo que normalmente se espera de sus edades. Conversan sobre Salvador Dalí, entrelazando su surrealismo con la teoría de la relatividad de Einstein, y llegan incluso a conectar estos temas con las corrientes más complejas y abstractas del posmodernismo. Es una danza entre disciplinas que revela un potencial inmenso en la mente humana. ¿Y qué si les dijéramos que estos niños han desarrollado la capacidad de ver sin usar sus ojos, que perciben el mundo utilizando diferentes partes del cuerpo? Lo que se nos ha educado habitualmente para considerar como habilidades extrasensoriales, en este nuevo paradigma educativo, se convierte en un componente más del proceso de aprendizaje. Y más allá de estas fascinantes habilidades, Fluir en el Sin Yo nos llevará por un viaje a través de enseñanzas de diversas tradiciones espirituales, como el Zen y el judaísmo, y cómo estos antiguos saberes se entrecruzan con la vanguardia de la psicología transpersonal y la teoría sintérgica, creando una sinfonía de conocimiento que resuena en cada aula de este movimiento. Con un espíritu de apertura y una mente dispuesta a explorar los límites de lo posible, los invitamos a dejar atrás las preconcepciones y a fluir con nosotros en una relación que redefine lo que significa enseñar y aprender, abrir los ojos a un mundo donde el yo se transforma en un ente capaz de conectarse intrínsecamente con todo lo que nos rodea. Bienvenidos a Fluir en el Sin Yo. Imagínese por un momento una sala de aula poco convencional, donde la rutina y el tedio han dado paso a la curiosidad y a la maravilla. En las primeras luces del amanecer de la educación innovadora en México, nos encontramos con niños cuya edad apenas supera los 2 años y medio, absortos en el asombroso proceso de la lectura. No se trata de un mero reconocimiento de palabras o imágenes, sino de una comprensión profunda que desafía todo lo que creíamos saber sobre las capacidades cognitivas infantiles. Lo que hace especial a estas técnicas de lectura temprana no es solamente que los pequeños lectores puedan pronunciar palabras o entender frases. La magia radica en cómo estas palabras y frases abren puertas a mundos desconocidos, permitiendo a los niños dialogar con la realidad de maneras nuevas y sorprendentes. Desde muy temprano, se les enseña no solo a leer sino a cuestionar, a conectar y a reflexionar sobre lo que leen. Lejos de limitarse a los cuentos clásicos infantiles, estos jóvenes mentes exploran y debaten sobre temas que muchos adultos considerarían complejos o inaccesibles para su edad. Imagínese un círculo de niños conversando sobre la influencia de Salvador Dalí en la percepción de la realidad, o intercambiando ideas sobre cómo la teoría de la relatividad de Einstein puede relacionarse con el arte y, aún más intrigante, cómo tales conceptos encuentran su eco en la corriente filosófica del posmodernismo. Estas no son meras conversaciones triviales, son diálogos profundos que reflejan una comprensión que trasciende lo puramente académico. Lo que testimonia la singularidad de este amanecer educativo es la premisa de que cada niño es capaz de una comprensión sofisticada, independientemente de su contexto socioeconómico o cultural. Los educadores que han adoptado estos métodos innovadores no se contentan con enseñar a leer, aspiran a cultivar pensadores críticos, individuos que no solo consumen información, sino que la procesan, la analizan y la utilizan como trampolín para sus propias ideas creativas. Esta revolución de aprendizaje temprano es un reflejo de una filosofía educativa más amplia,
una que valora la autonomía del estudiante y el aprendizaje experiencial. En estas aulas se aliena a los niños a expresar sus puntos de vista, a compartir sus interpretaciones y debatir constructivamente con sus pares. A través de este método, se fomenta una cultura de aprendizaje participativo en la que cada voz es importante y cada pregunta es un peldaño hacia un conocimiento más profundo. Ahora bien, estas prácticas no emergen de la nada, se basan en una comprensión cuidadosa del desarrollo infantil y una reimaginación valiente de lo que significa enseñar y aprender. Son el producto de un compromiso con la experimentación, con la exploración de nuevas posibilidades y, quizás lo más importante, con la convicción de que cada niño tiene un potencial ilimitado. En este nuevo amanecer de la educación, cada día es una promesa de descubrimiento. Al cruzar el umbral de este mundo pedagógico revolucionario, los niños se encuentran con una educación que no solo expande su mente sino que también abre su corazón a la belleza de la inquisición y al placer de la comprensión. Este es el inicio de un viaje que no solo moldeará el futuro de estos niños, sino que podría bien modelar el futuro de nuestra sociedad. En el interior de un aula vibrante y llena de color, donde las imágenes de ondulantes relojes y patrones geométricos adornan las paredes, un grupo de niños inusitadamente lúcidos se embarca en una discusión que desafía cualquier preconcepción sobre la capacidad infantil. Se cruzan referencias a Salvador Dalí y Albert Einstein con naturalidad, mientras Tania, con apenas 8 años de edad, traza una línea imaginaria entre la persistencia de la memoria y la curvatura del espacio-tiempo. Marcos interviene, su frente fruncida en concentración, haciendo una comparación entre las distorsiones del tiempo en los relojes blandos de Dalí con los efectos relativistas de la velocidad de la luz. La maestra, más mediadora que instructora, asiente con admiración al escuchar la argucia de Marcos. ¿Es posible que estemos ayudando a un logro del gran potencial escondido en las mentes en desarrollo? La escena no deja de ser un testimonio de la plasticidad cerebral y la capacidad de hacer conexiones abstractas desde una temprana edad. El aire se impregna de curiosidad mientras Lucía, la más callada del grupo, surge con una pregunta que retumba en la sala. ¿Podríamos entonces pensar que el surrealismo de Dalí es una forma artística del posmodernismo? Su timidez previa se disipa en el calor de un debate iluminado, y pronto otros alumnos tomarán la palabra. Martín, con sus dientes de leche aún a la vista, despliega su teoría. Dalí descompone la realidad, fracturándola y rearmándola en formas nuevas y sorprendes, muy parecido a cómo el posmodernismo desafía nuestras narrativas establecidas. Las ideas fluyen como una sinfonía de mentes sin barreras, un río de pensamientos entrelazados donde la edad no es un límite para la profundidad intelectual. En esta escuela, los conceptos de fractals, espejos e inversiones temporales se manejan con la misma destreza con la que un joven músico manejaría su primer instrumento. Es un claro ejemplo de que la educación está evolucionando más allá de la memorización mecánica y avanza hacia una dinámica que fomenta el cuestionamiento y la interconexión de ideas. Los niños continúan debatiendo, tocando temas que normalmente se reservarían para aulas universitarias. Sin embargo, este lugar no conoce restricciones convencionales. Aquí se celebra el atrevimiento, la imaginación y la visión más allá de lo aparente. En las palabras de estos niños se refleja una realidad mucho más amplia y prometedora, una en la que los límites convencionales entre disciplinas se desvanecen para dar paso a un flujo constante de nuevas perspectivas y posibilidades. La maestra, testigo de este fluir en él, sin yo, sabe que está presenciando el amanecer de una revolución educativa. Y, de alguna manera, todos los presentes intuyen que, en este fluir de conocimientos, el futuro se está reescribiendo. En la frontera del conocimiento pedagógico se encuentran los métodos educativos que están expandiendo las fronteras de la percepción infantil. Los niños son seres prodigiosamente adaptativos y poseedores de una curiosidad innata. Este impulso natural por explorar y entender su entorno se convierte en el nacimiento de una práctica revolucionaria en el aprendizaje, el uso de partes inusuales del cuerpo para ver y percibir el mundo. Imagínense un aula donde los ojos no son los únicos protagonistas de la visión. Aquí, los pequeños aprendices cierran sus párpados y, en cambio, abren sus manos, sus orejas, e incluso la piel para recibir impresiones y sensaciones que amplían su comprensión del ambiente que les rodea.
No se trata de una fantasía ni de un ejercicio de imaginación poética, sino de una realidad pedagógica concretada en varias instituciones educativas en México. Los educadores involucrados en este enfoque innovador sostienen que cada parte del cuerpo es capaz de ofrecer un tipo distinto de visión, un canal alternativo de información. Nos cuentan sobre ejercicios donde se aliena a los niños a identificar colores y formas utilizando las palmas de sus manos, a percibir vibraciones a través de los pies descalzos en sintonía con la tierra o a descifrar patrones de sonido con la sutileza de su audición. Todo ello constituye una educación multisensorial. Más allá de lo tangible, se adentra en el terreno de lo extrasensorial, un campo que para muchos podría parecer pertenecer exclusivamente a la esfera de lo esotérico o lo sobrenatural. Sin embargo, aquí la práctica tiene un sustento pedagógico. Los niños participan en ejercicios que buscan agudizar la intuición y desarrollar una percepción que supera los 5 sentidos convencionales. De esta manera, se les introduce a la idea de que la percepción no es un proceso pasivo, sino un acto de creación activa, donde los límites de lo que es perceptible pueden ser expandidos y transformados. En este contexto educativo, el aprendizaje de habilidades extrasensoriales es gradual y respetuoso con el ritmo de cada niño. Se parte de la premisa de que estos talentos son como músculos que pueden ser fortalecidos con la práctica y la paciencia. Asimismo, los maestros actúan como guías que acompañan a los niños en el descubrimiento y la exploración de estos nuevos horizontes perceptuals, asegurándose de que la experiencia sea segura, positiva y enriquecedora. Estas prácticas vanguardistas de aprender a ver de manera no convencional están gestando una generación de individuos cuya comprensión del mundo se construye desde una perspectiva holística y abierta. Los alumnos que participan en estos programas educativos no solo están adquiriendo conocimientos académicos, sino que también están aprendiendo sobre los misterios y el potencial del ser humano, abrazando la posibilidad de vivir en un mundo donde fluir en él, sin yo, sea una realidad patente. En este fragmento del audiolibro, Fluir en él, sin yo, navegaremos a través del papel que juegan las enseñanzas espirituales y la psicología transpersonal en el molde de esta avanzada propuesta educativa, un modelo que busca traspasar los horizontes típicos del aprendizaje y expandir la conciencia de los estudiantes. Comenzamos explorando cómo el budismo zen, con su énfasis en la meditación y la presencia, se teje en las prácticas diarias de los estudiantes. Desde la sala de clases, los niños aprenden a enfocar su atención en el momento presente, una habilidad esencial que les permite abordar sus estudios y la vida con mayor concentración y serenidad. Se les enseña a abrazar el aquí y ahora, reduciendo la ansiedad y aumentando su rendimiento académico. Practican la respiración consciente, la cual, más allá de ser un soporte para la tranquilidad mental, les permite establecer un vínculo íntimo con sus propios procesos cognitivos y emocionales. Por otro lado, el judaísmo, con su rica tradición de debate y estudio crítico, inspira a los estudiantes a involucrarse en discusiones profundas y significativas. No es raro escuchar a los niños deliberando sobre interpretaciones de textos antiguos, aplicando lo aprendido no solo a sus estudios, sino también a su desarrollo personal y social. El cuestionamiento constante y la búsqueda de entender las raíces de cada idea fomentan una capacidad de razonamiento agudo y un respeto por la diversidad de pensamiento, valores fundamentales en un mundo cada vez más plural. La inclusión de conceptos de la psicología transpersonal, que abarca dimensiones de la experiencia humana más allá de la identidad individual, se manifiesta en cómo los niños son talentosos a explorar y conectarse con algo más grande que ellos mismos. Aprenden sobre su lugar en el cosmos, nutriendo un sentido de propósito y pertenencia. En un aula donde se reconoce la interconexión entre todos los seres, los niños desarrollan una empatía profunda y una responsabilidad social que trasciende las paredes del salón de clases. Este innovador modelo educativo no solo se enfoca en el desarrollo cognitivo y emocional tradicional, sino que también enfatiza la necesidad de desarrollar la intuición y la sabiduría interior. A través de prácticas contemplativas y reflexivas, los jóvenes estudiantes aprenden a hacer una pausa y a escuchar su voz interna, lo cual es crucial para tomar decisiones conscientes y auténticas. La integración de estos elementos espirituales y psicológicos transpersonales no se realiza de manera aislada. Se entremezclan con las materias curriculares, ofreciendo una experiencia educativa holística. Por ejemplo, al estudiar matemáticas,
no solo se enfocan en las ecuaciones, sino también en cómo éstas se relacionan con la estructura del universo, invitando a reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad. El impacto de estas prácticas en el bienestar y la competencia de los niños es palpable. Informes y observaciones destacan el aumento en la confianza en sí mismos, la creatividad y la capacidad de manejar situaciones estresantes con mayor facilidad. Están preparados, no solo para los exámenes académicos, sino para los desafíos de la vida. Como podemos ver, el budismo zen y el judaísmo, en conjunto con la psicología transpersonal, son esenciales en este intento por reformar la manera en que educamos a las futuras generaciones. Alentando el desarrollo integral del ser, estas enseñanzas espirituales permiten a los niños descubrir su potencial infinito y fluir armónicamente en un mundo en constante cambio. Nos mostramos que la educación puede ser un camino no solo de aprendizaje, sino también de transformación personal y colectiva. En el corazón de una educación transformadora, la teoría sintérgica brinda una plataforma para revisar y reinventar la manera en que los estudiantes interactúan tanto con el conocimiento como con su entorno. Al comprender la educación como un sistema donde cada elemento depende y se complementa al otro, los educadores pueden fomentar un espacio de aprendizaje que es dinámico y holístico. La teoría sintérgica no es simplemente una estructura académica, sino más bien una filosofía de vida que se traspasa a la práctica educativa. Partiendo de que la suma del colectivo es mayor que la de sus partes individuales, esta teoría enfatiza la importancia de la cooperación y la cohesión entre alumnos y maestros. En un aula sintérgica, cada voz es valiosa y cada perspectiva es un componente esencial del aprendizaje colectivo. La aplicación práctica de esta teoría en la educación revolucionaria las dinámicas de grupo tradicional. Se promueve una cultura de trabajo en equipo donde el éxito individual se celebra como un triunfo del grupo. En lugar de competir, los estudiantes aprenden a colaborar, reconociendo que el avance de uno facilita el avance de todos. Por ejemplo, en un proyecto de ciencias, la responsabilidad de la investigación no recae en un solo alumno, sino que la tarea se aborda como un desafío colectivo. Los estudiantes comparten sus descubrimientos, se apoyan en sus experimentos y juntos construyen un conocimiento que tiene sus cimientos en la contribución de cada individuo. Este enfoque no solo mejora la comprensión del tema, sino que también refuerza las habilidades sociales y emocionales claves para el desarrollo personal y profesional futuro. Un aspecto distintivo de una aula que aplica la teoría sintérgica es la ausencia de fronteras rígidas entre materias. La interdisciplinariedad es una característica central, los temas se abordan desde diversas perspectivas, integrando conceptos y habilidades de diferentes áreas del conocimiento. Así, un proyecto de arte puede incluir elementos de matemáticas, ciencia y literatura, fomentando en los estudiantes una visión más integral y conectada del mundo. La evaluación, en este contexto, también se transforma. Más que pruebas estandarizadas que miden conocimientos específicos, se valoran los procesos de aprendizaje, la creatividad, la capacidad crítica y la contribución al grupo. Los estudiantes dejan de ser simples receptores de información para convertirse en constructores activos de su propia educación y de sus estructuras de entendimiento. Además, la teoría sintérgica propone que los entornos educativos deben estar en constante adaptación, respondiendo a las necesidades emergentes de los estudiantes y los constantes cambios del mundo que nos rodea. Esto implica un compromiso por parte de los educadores en el sentido de continuar aprendiendo y evolucionando, modelando así el amor por el conocimiento que desean inculcar en sus alumnos. En esencia, la teoría sintérgica busca educar no solo la mente, sino también el corazón y el espíritu, considerando al ser humano en su totalidad. Es un llamado a reconocer la interdependencia de nuestros actos y pensamientos con el entorno en el que vivimos, formando ciudadanos conscientes y comprometidos con la realidad global. La implementación de este enfoque en las aulas mexicanas representa un audaz por un futuro en el que la promesa de educación no es solamente una transmisión de información, sino una experiencia vital que empodera a los estudiantes y les permite fluir en un aprendizaje significativo que trasciende las paredes del salón de clases. Con la teoría sintérgica, cada momento educativo se convierte en una oportunidad para construir juntos un mundo más colaborativo y comprensivo.
En una de las salas de aula más silenciosas, un grupo de investigadores junto con maestros y niños realizan un experimento revolucionario, uno que podría redefinir nuestra comprensión de la interacción humana y la misma percepción. Este experimento, a su vez parte de las prácticas educativas innovadoras en México, se basa en la premisa de la interconexión cerebral, la idea de que nuestros cerebros pueden de alguna manera comunicarse, más allá de los límites tradicionales de la interacción verbal y no verbal. Con la ayuda de tecnología avanzada y técnicas novedosas de observación, se estudia cómo los patrones de actividad cerebral pueden sincronizarse entre individuos, incluso sin contacto visual o físico directo. Lo que se empieza a descubrir es asombroso. En condiciones cuidadosamente controladas, los niños participantes parecen ser capaces de percibir y responder a los estados emocionales y mentales de sus compañeros, a pesar de no tener ningún tipo de comunicación directa entre ellos. Ya no se trata solo de compartir un espacio físico, estamos hablando de compartir un espacio mental, un flujo de conciencia colectiva que fluye de una mente a otra. Esta posibilidad tiene implicaciones profundas. Si podemos aprender a acceder y navegar este espacio compartido de conciencia, ¿qué significa eso para nuestra capacidad de empatizar, colaborar y comprendernos mutuamente? ¿Y cómo podemos incorporar esta comprensión en la educación para cultivar estas habilidades desde una edad temprana? Más allá del salón de clases, la interconexión cerebral plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad. Si nuestras mentes pueden entrelazarse de maneras tan íntimas, esto sugiere que el yo, que creemos tan único y separado podría ser, en realidad, solo una parte de un nosotros, más amplio y conectado. ¿Y cómo podríamos empezar a fluir en este estado de sin yo, para alcanzar un mayor entendimiento y armonía con el mundo que nos rodea? Este experimento, entonces, no se trata solo de medir ondas cerebrales o respuestas conductuales. Se trata de explorar los límites de la experiencia humana y de buscar formas de expandir esas fronteras para beneficiar tanto a la educación como al desarrollo integral del ser humano. Y mientras los niños en este experimento juegan, ríen y aprenden conectados de maneras que solo están comenzando a comprender, podemos sentir la promesa de un futuro en el que enseñar a fluir en el sin yo pueda transformar no solo cómo aprendemos, sino cómo vivimos y nos relacionamos los unos con los otros, en un mundo cada vez más interconectado. Hemos viajado juntos a través de las páginas de Fluir en el sin yo, sumergiéndonos en las corrientes de una revolución educativa que no solo anticipa el futuro, sino que lo está construyendo hoy. Las metodologías y prácticas que hemos explorado no son meros experimentos aislados, sino las semillas de un nuevo paradigma que puede florecer en todos los rincones del mundo. Los niños, con su asombrosa habilidad para leer a una edad prematura y con una notable comprensión de conceptos que confunden incluso a muchos adultos, son un testimonio elocuente de que la mente humana y espíritu son capaces de mucho más de lo que tradicionalmente hemos creído. Las conversaciones entre el arte de Dalí, la ciencia de Einstein y las abstracciones del posmodernismo revelan no solo la flexibilidad intelectual de nuestros jóvenes estudiantes, sino también la conexión intrínseca entre disciplinas que a menudo consideramos independientes. Pero, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre la educación del mañana? Que el fluir en la educación, un movimiento sin la resistencia del yo, rígido y preconcebido, puede llevarnos a estados de conciencia expandidos, permitiéndonos ver, sentir y percibir más allá de los límites tradicionales. El impacto de esto en las generaciones futuras es inmenso, niños y jóvenes empoderados, equipados con habilidades extrasensoriales y una profunda comprensión de su interconexión con los demás y con el mundo que les rodea. Finalmente, estas páginas han sido un homenaje a las enseñanzas espirituales de antaño y a la psicología transpersonal del presente, demostrando cómo pueden moldear la enseñanza y el aprendizaje de maneras profundamente holísticas. La teoría sintérgica y la interconexión cerebral que hemos discutido no son solo conceptos abstractos, sino realidades tangibles que ya están dando forma a la interacción y la percepción de nuestros entornos educativos. Al cerrar este libro, nos queda reflexionar, ¿estamos listos para adoptar y adaptar estos avances en nuestro propio contexto? El potencial para un cambio profundo está allí, latente en las lecciones aprendidas y en la sabiduría impartida. Que este no sea un punto final, sino un punto de partida, un llamado a todos nosotros para que traigamos estos aprendizajes innovadores a nuestras aulas y comunidades.
En última instancia, fluir en él, sin yo, no es solo una invitación a repensar la educación, sino un desafío a expandir nuestro entendimiento de lo que es posible para nosotros y para las generaciones que nos siguen. La innovación educativa es una aventura que apenas comienza, y todos estamos invitados a ser parte de esta narrativa transformadora.